¿Sabía usted que Génesis 3:15 contiene la llave que abre los misterios de las profecías bíblicas? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor en la presentación del tema titulado La llave secreta de las profecías. Quiero invitarles esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26, y vamos a leer también el versículo 28. Encontramos en estos versículos el plan original de Dios para el hombre cuando Dios lo creó. Génesis 1 y el versículo 26 y 28. Y quiero decirles que vamos a notar 4 elementos claves del plan original de Dios para el hombre. Dice allí en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Ahora quiero parar un momentico allí porque ese es el primer elemento. Dice señoree. Ahora yo pregunto, ¿qué significa la palabra señorear? Significa gobernar, reinar. Es lo que hace un rey, ¿verdad? Es decir, que cuando Dios creó al hombre originalmente, lo colocó en este planeta como rey o como gobernante. Este es el primer elemento del plan original de Dios. Ahora volvamos otra vez al versículo 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿dónde? En los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Es decir, que el lugar de gobierno del hombre, el territorio sobre el cual debía gobernar el hombre como rey, era el planeta Tierra. No solamente la tierra, sino los cielos a donde vuelan las aves, las aguas a donde nadan los peces. Es decir, que el hombre debía ser rey sobre el territorio del planeta Tierra. Ese es el segundo elemento. Primer elemento, el hombre fue colocado como rey. El segundo elemento, fue colocado como rey del planeta. Ese era su territorio. Ahora vamos al versículo 28. Y los bendijo Dios. Ahora note, tercer elemento, los bendijo Dios. Y luego dice, en el versículo 28 nuevamente, y los bendijo Dios y díjoles, Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Cuarto elemento, Dios mandó al hombre a multiplicarse a través de la procreación y a fructificar y a llenar la tierra. Es decir, el plan original de Dios para el hombre era que el hombre fuera rey, que gobernara sobre el planeta Tierra, que era su territorio. Dios pronunció sobre el hombre y sobre la creación una bendición, y Dios mandó al hombre que se multiplicara, que fructificara y que llenara la tierra de habitantes. Pero la Biblia nos dice que para que este plan se pudiera cumplir, era necesario que el hombre obedeciera a Dios. Vamos a notar lo que dice Génesis, el capítulo 2, y empezando en el versículo 15. Génesis 2, y vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora quiero que noten que Dios le dio al hombre un mandamiento. Y le dijo al hombre, para que mi plan se pueda cumplir contigo, para que tú puedas ser rey, para que el planeta sea gobernado por ti, para que tú puedas disfrutar de la bendición,
Para que tú puedas reproducir una raza a imagen de Dios, es necesario que tú obedezcas este mandato mío de no comer del árbol. Ahora, dicho sea de paso, en este mandamiento se encontraban todos los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos no comenzaron en el monte Sinaí con Moisés. Los 10 mandamientos ya existían acá. En este mandamiento de Dios de no comer del árbol se encontraban todos los principios de los 10 mandamientos. Permítame darles algunos ejemplos. Cuando Eva comió del árbol, ¿robó ella lo que no le pertenecía? Claro que sí. ¿El fruto era de quién? De Dios. Pero cuando ella tomó el fruto de Dios, ¿robó? Claro que sí. Hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no hurtarás. Claro que sí. Ahora, Eva cuando comió del árbol, ¿quiso hacerse como Dios? Sí, porque el diablo le dijo, seréis como dioses. Hay un mandamiento de la ley de Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Eva comió del árbol, codició el fruto porque quería adquirir más sabiduría que lo que tenía. Dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría en la mente de Eva. Hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no codiciarás. Además de eso hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Dios. ¿Deshonró Eva a su Padre Celestial cuando comió del fruto? Y estos son solamente algunos ejemplos. Pero ustedes se dan cuenta que en este mandamiento de no comer del árbol se encontraban en realidad todos los principios de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora yo quiero que ustedes noten nuevamente en el capítulo 2 y el versículo 17 un detalle muy importante. Dice allí, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él. Es decir, tienen que guardar mi ley. Los principios de mi ley deben guardarlos para que puedan disfrutar de las 4 cosas que están en mi plan. Pero luego dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. Y ahora noten, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Cuándo iba a morir el hombre? El mismo día que ¿qué? Que comiera del árbol. Ahora tenemos un problema. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? La Biblia nos dice que Adán, después de pecar, vivió 930 años. Adán no murió ese mismo día. Entonces, ¿será que Dios mintió cuando dijo el día que coman del árbol van a morir? Eso no es una posibilidad porque la Biblia dice que Dios no miente. Entonces tiene que haber otra explicación de por qué el hombre no murió ese día. Ahora, no les voy a decir en este momento cuál es esa razón. Pero cuando lleguemos al final del tema hoy, les voy a decir por qué Adán no murió ese día. Ahora, yo quisiera que nosotros continuáramos nuestro estudio leyendo el versículo 25 del capítulo 2. Noten que Adán y Eva, en su condición original, en su inocencia, cuando todavía eran justos ante Dios, cuando todavía estaban en obediencia a la ley de Dios, dice algo muy peculiar en cuanto a ellos. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, aunque aquí dice que ellos estaban desnudos, necesitamos entender que estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras humanas. Es decir, ellos no tenían ropa de tela, pero sí tenían una cubierta. Estaban cubiertos de la gloria de Dios, de la luz de Dios, como están cubiertos los ángeles, según la Biblia. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay varios versículos de la Biblia que así lo indican, que las vestiduras de la inocencia, de la justicia y de la obediencia a Dios son vestiduras de luz. Por ejemplo, dice en Romanos 3:23 que cuando el hombre pecó quedó destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituido? Significa que la gloria le fue ¿qué? Quitada.
Además de eso, en el Salmo 8 y el versículo 3 al 5, dice que cuando Dios creó al hombre, lo cubrió de gloria y lustre. ¿Qué significa lustre? Significa resplandor, ¿verdad? Dios cubrió al hombre de gloria y de lustre. Además de eso, si ustedes leen en Apocalipsis 12:1, van a encontrar que allí hay una mujer que representa la verdadera iglesia. Y dice que la mujer está vestida del sol. Es decir, está vestida de blanco. Pero el blanco no es lino. El blanco es que la luz gloriosa del sol. Ustedes recuerdan que según Mateo 17:3, el Señor Jesucristo fue transfigurado. Y si ustedes leen ahí, dice que sus vestiduras se pusieron resplandecientes como la luz. Es decir, que Adán y Eva estaban cubiertos, no con vestiduras artificiales, estaban vestidos con la luz y con la gloria de Dios. Y por eso no se avergonzaban, podían ir delante de Dios sin ninguna vergüenza, porque estaban cubiertos de la gloria de Dios. Pero solo podían continuar estando cubiertos de esa gloria. Solo podía Dios cumplir su cuádruple plan original con Adán y Eva si ellos eran obedientes a los mandamientos de Dios. Pero la Biblia nos dice que ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol y pecaron. Ahora yo quiero que ustedes noten cuál fue el primer resultado del pecado de Adán y Eva. Capítulo 3 de Génesis y el versículo 7. Espero que todos tengan sus Biblias. Vamos a usar mucho la Biblia en este seminario, porque yo creo que esta es la única fuente segura de autoridad en este mundo. No hay ninguna otra fuente de autoridad sino la palabra de Dios, en la cual podamos confiar. Note lo que dice Génesis 3:7. Dice, y fueron abiertos los ojos de entrambos. Esta palabra entrambos es una palabra antigua que significa de los dos. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos pecaron? ¿Qué pasó con la gloria? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasó con la gloria? La gloria se fue. Y cuando la gloria se fue, se dieron cuenta, ¿qué cosa? De que no tenían ropa, de que estaban desnudos. Dicho sea de paso, no era solamente desnudez de su cuerpo, era desnudez de su alma. Porque habían pecado. Así que dice que lo primero que sucedió fue que quedaron desvestidos de la gloria de Dios. En la Biblia, la gloria de Dios representa justicia. Y como ellos habían desobedecido la ley de Dios, habían pecado, la justicia de Dios se apartó de ellos. Y como resultado, en ese momento debían ¿qué? Debían morir. Porque Dios dijo, el día que coman del árbol, ese día van a morir. Merecían morir ese mismo momento. Pero no murieron. Ahora yo quiero que ustedes noten lo que sigue diciendo el versículo 7. Dice, y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, ¿cómo tratan de resolver ellos su problema? Dice, entonces cosieron. ¿Quiénes cosieron? Ellos mismos. Entonces cosieron hojas de higuera. Son hojas bien grandotas. Aquí hay muchas higueras en el valle. Y se hicieron, ¿qué cosa? Delantales. ¿Quién hizo estas ropas? Ellos. ¿Quiénes se cubrieron? Ellos. Ahora yo pregunto, ¿esas vestiduras que hicieron ellos cubrían su desnudez? No. ¿Y saben cómo fue que no cubrió la desnudez? Sencillamente porque en el siguiente versículo se están escondiendo. Aún después de cubrirse, se están escondiendo. Lo cual significa que todavía tenían vergüenza. Note lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Dios no sabía dónde estaban. ¿Ustedes creen que Dios sabía dónde estaban? Entonces, ¿para qué les pregunta? Escuchen bien lo que voy a decir. Dios tiene un modo de operar en la Sagrada Escritura. El modo de operar de Dios es que cada individuo es inocente hasta que se compruebe culpable. Y Dios nunca pronuncia sentencia, ni ejecuta la sentencia, hasta que haya hecho una investigación de los hechos para estar seguro de que ese individuo merece la sentencia que ha sido pronunciada. Es decir, Dios siempre investiga el caso primero. ¿Sabe? Nosotros podríamos aprender mucho de eso en la forma que tratamos a nuestros hijos. A veces cuando los hijos pelean, no nos ponemos a averiguar quién tuvo la culpa. Les damos correa pareja a los dos. Cuando primero debemos investigar el caso, luego debemos pronunciar sentencia y luego cuidado con no ejecutarla, porque si pronuncia sentencia y luego no la ejecutan, entonces el niño la próxima vez dice, bueno, a mí me pronunciaron una sentencia pero no la ejecutaron. ¿Me están entendiendo? Lo que Dios quiere, está investigando el caso para que Adán y Eva se incriminen, para que ellos admitan de que son culpables, para que luego Dios pueda pronunciar sentencia. Ahora, note lo que sigue diciendo. Versículo 9, llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Yo pregunto, ¿el miedo, el temor, es un problema psicológico? ¿El temor es un problema psicológico? ¿El miedo? Claro que sí. ¿La baja estima propia es un problema psicológico? ¿Dónde se originó la baja estima propia? Aquí. ¿Y qué fue lo que causó la baja estima propia? El pecado. Así que usted no puede resolver el problema de la baja estima propia sin resolver el problema del pecado. Usted no puede resolver el problema del miedo, el temor, sin resolver el problema del pecado. Usted no puede resolver el problema del sentido de culpa que sintieron Adán y Eva y todos sus descendientes sin resolver el problema del pecado. Porque todos los problemas psicológicos vienen como fruto del pecado. Y si usted no resuelve el problema del pecado, se queda con sus problemas psicológicos. Entonces nunca visite usted un psicólogo que no le hable del pecado. Mucho cuidado. Sigue diciendo en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Fíjense, se acaba de poner las hojas de higuera y todavía se está escondiendo y se siente desnudo y está avergonzado. Versículo 11, y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios no sabía si había comido o no. Usted tiene que preguntarle, ¿has comido del árbol? Infórmame, a ver. ¿Ustedes creen que Dios sabía? Entonces, ¿para qué le pregunte? Porque Él quiere que el hombre haga ¿qué cosa? Que el hombre admita su culpabilidad. Y ahora, después de hablar con el hombre, quiero que noten que Dios no pronuncia sentencia, solamente está investigando el caso. Y vamos a encontrar en toda la Biblia, esta es la forma que opera Dios. Ahora viene y habla después de hablar con el hombre, ahora viene y habla con la mujer. Vamos a leer primero el versículo 12, donde termina de hablar con el hombre y luego va a hablar con la mujer. Nota lo que dice el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿De dónde viene la tendencia a culpar a los demás por nuestros problemas? ¿Es ese un problema psicológico? Se llama proyección. ¿Viene de dónde? Del pecado. Y hoy en día todo el mundo culpa a todo el mundo. Un padre que abusa de sus hijos dice, bueno, yo abuso de mis hijos porque mis padres abusaban de mí. Yo no tengo la culpa. Yo nací en un ambiente malo, así que yo salí malo.
Eso viene como fruto del pecado. Y usted no resuelve eso sin resolver el problema del pecado. Y cuando Adán dice, la mujer que me diste por compañera, imagínense, poco antes comió del fruto porque no podía vivir sin Eva. Y ahora después de comer le echa la culpa a Eva. Pero no solo a Eva, sino ¿a quién? A Dios. La mujer que me diste por compañera. Y ahora sí Dios viene y habla con la mujer. La va a incriminar a ella ahora también. Va a investigar su caso. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ah, Dios no sabía lo que había hecho. ¿Dios sabía? Entonces, ¿para qué le pregunta? Porque ella tiene que admitir su culpa antes de que Dios pronuncie sentencia. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿A quién le está echando la culpa a la mujer? A Dios. Porque el versículo 1 dice que la serpiente fue creada por Dios. Lo que está insinuando Eva es, le está diciendo a Dios, si tú no hubieras hecho la serpiente no me tienta y yo no peco. Fíjense cómo es el pecado. ¿Y saben ustedes cuál es una de las más grandes señales de la conversión? Es admitir que nadie tiene la culpa sino yo. Y decir, Señor, no vengo a ti con excusas, no vengo a ti para disculparme, porque no hay disculpa, no hay excusa por el pecado. Yo tengo la culpa. Esa es señal de verdadera conversión. Ahora, Dios acaba de hablar con el hombre y la mujer, pero noten que todavía no les ha dicho cuál va a ser el castigo. Investiga el caso, está esperando para decirles el castigo. Pero antes de decirles cuál va a ser su castigo, Dios tiene un negocio pendiente con la serpiente. Noten, habla con el hombre, luego habla con la mujer y ahora va a hablar con la serpiente. Y déjenme decirles que la serpiente aquí no es solo un animal. Dios no está hablando primordialmente con la serpiente como animal. Está hablando a Satanás, quien usó la serpiente para tentar a la mujer. Más adelante vamos a hablar de la tentación de Eva y ustedes necesitan asistir todas las noches a esto. Aquí vamos a hablar de cosas que son asuntos de vida y muerte, hermanos y amigos. Les aseguro que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia del mundo. Y lo que vamos a estudiar aquí es un asunto de vital importancia. Así que si es necesario trasnochar un poquito, pues trasnochemos. Qué mejor trasnochar ahora y estar preparados para cuando venga Cristo. Ya en el reino podremos dormir. Ahora, Dios viene y habla con la serpiente. Dicho sea de paso, ¿recuerdan ustedes otra ocasión en la Biblia cuando habló un animal? Sí, el burro de Balaam. Y más burro era Balaam que el burro. Ustedes recuerdan la experiencia, ¿verdad? Dios le dijo, él iba a maldecir a Israel, Dios le dijo, lo vas a bendecir. Y estaban andando sobre su burrito y llegaron allí entre dos paredes de piedra y el burro tenía que pasar entre las dos paredes de piedra y el burro se paró y no quería caminar y le dice Balaam al burro, camina burro, y el burro no se mueve y empieza a pegarle al burro y el burro nada que se mueve y le pega más duro y de repente el burro voltea y le dice, ¿para qué me pegas? ¿Qué harían ustedes si les hablara un animal? Yo saldría corriendo, pero estaba Balaam tan enojado que le habló al burro y le dijo, mira, no deberías solamente golpearte, sino que deberías matarte por no andar. Y luego dice la Biblia que le fueron abiertos los ojos a Balaam y vio delante del burro al ángel de Jehová. El que estaba hablando no era el burro, era un ángel. Y en nuestro estudio, el miércoles en la noche, vamos a ver que el que habló no fue la serpiente, habló fue un ángel excelso que había caído en el cielo. Así que viene y habla con la serpiente. Yo quiero que ustedes noten lo que dice Génesis 3:15. Este es el versículo más importante de la Biblia, a mi parecer. Aquí está hablando Dios a la serpiente. Fíjense que a la serpiente Dios no le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? No hay nada que investigar.
de una vez le dice, esta va a ser tu sentencia. Eso es muy importante. Lo vamos a estudiar el miércoles en la noche, porque es que a la serpiente no se pone a investigar nada, porque la serpiente ya tuvo su investigación antes. Dice aquí 4 elementos claves en Génesis 3:15. Y enemistad pondré. Dios está hablando a Satanás bajo el símbolo de la serpiente. Dice, enemistad pondré. Primer elemento, enemistad. Entre ti, es decir, entre la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, los descendientes de la serpiente, de Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Ahora, quiero que noten lo que este versículo, visualícenlo en su mente. Va a haber enemistad o guerra entre la serpiente en un lado y la mujer en otro lado. Son 2 lados, la serpiente y la mujer. Y los descendientes o la simiente de la serpiente, de Satanás, los seguidores de Satanás, y la simiente de la mujer. Pero ¿saben algo interesante? En este versículo la guerra no es primordialmente entre la serpiente y la mujer, y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esa no es la verdadera guerra. Aunque hay guerra, no es la verdadera guerra. La guerra es entre la simiente de la mujer y la serpiente. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten lo que dice Génesis 3 y el versículo 15 nuevamente. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Noten los elementos. Enemistad, una serpiente, una mujer, y vamos a ver que hay 2 simientes. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y luego dice, esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la ¿qué? En la cabeza, y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Ahora noten qué interesante este versículo. Aunque la guerra es entre la serpiente y la mujer, y los descendientes o los seguidores de la serpiente y la simiente de la mujer, en realidad la guerra es entre la simiente de la mujer y Satanás, porque dice, esta simiente te aplastará la cabeza, a ti, la serpiente, y tú le vas a herir a la simiente de la mujer, ¿dónde? En el calcañar. ¿Sabe lo que es el calcañar? Es el talón, el talón. Eso es el calcañar. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Bueno, necesitamos recordar el plan que Dios tuvo originalmente con el hombre. Dios había dicho que su plan era que el hombre fuera rey. Dios le dio el planeta Tierra como su territorio, como su heredad. Dios había dicho que no había sino bendición para el hombre y para el planeta. Dios había dicho que se multiplicara y fructificara en seres a imagen de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, perdieron todo eso. Ahora el rey del planeta Tierra llegó a ser ¿quién? Satanás. Por esa razón el Señor Jesucristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Por esa razón en el libro de Job, cuando Dios convoca una reunión celestial y llama a todos los representantes de los planetas de los mundos, lo interesante es que representando al planeta Tierra se aparece allá Satanás. Y Dios le dice, bueno, ¿de dónde vienes tú? Dice, bueno, de rodear la Tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi planeta, mi territorio. ¿Quién debería haber estado en esa reunión? Adán. Y en el monte de la tentación, ustedes recuerdan que Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo. Le digo, todos estos reinos y su gloria te lo daré, porque a mí me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán. Así que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron dominio, perdieron el reinado. En segundo lugar, el planeta Tierra ahora llegó a ser robado ¿por quién? Por Satanás. Satanás lo tomó como su territorio. En lugar de la bendición que entró, la maldición 3 veces. En Génesis 3 y 4, después del pecado, aparece la palabra maldición. Maldita será la serpiente, maldita será la tierra por amor de ti. Dice Dios, maldito será Caín. Es decir, en lugar de la bendición viene la maldición. Y en vez del hombre multiplicarse en una raza a imagen de Dios, dice en Génesis 6 que la raza humana se volvió tan mala cuando empezó a multiplicarse que fue necesario para Dios destruir el mundo por un diluvio.
Es decir, todo lo que Dios tenía planeado para el hombre, Satanás se lo robó al hombre. Pero Dios le está diciendo a Satanás, mira Satanás, yo voy a mandar al mundo una simiente. Y esa simiente te va a hacer la guerra. Y esa simiente te va a quitar a ti todo lo que tú le quitaste al hombre y se lo va a devolver al hombre. Déjeme ilustrar lo que quiero decir. No es que el diablo realmente tenía derecho al planeta Tierra, ni era en verdad el legítimo rey, porque el legítimo rey es Dios. Ustedes recuerdan la guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? Cuando Saddam Hussein invadió desde Irak al país de Kuwait. Yo pregunto, ¿tenía Saddam Hussein derecho a tomar el territorio de Kuwait como si fuera suyo? ¿Tenía derecho de ser rey sobre ese territorio? No. ¿Pero llegó a gobernarlo por lo menos por un tiempo? Sí, pero porque lo usurpó. Lo robó, no le pertenecía, pero igual gobernaba sobre él. ¿Qué fue necesario? Que vinieran los países aliados, ¿para qué? Para quitárselo a él y devolvérselo a quien le pertenecía originalmente. De la misma manera, este mundo pertenecía a Adán y a sus descendientes. Pero cuando Adán pecó, Satanás tomó el gobierno y tomó el mundo, se lo robó al hombre. Por eso llegó a ser necesario que viniera Cristo Jesús para arrebatárselo a Satanás, para devolvérselo al final del tiempo nuevamente a quien le pertenecía originalmente. Gloria a Dios. Así que Dios le está diciendo, yo voy a mandar una simiente al mundo. Y esta simiente te va a hacer la guerra. Y en el proceso de la guerra, esta simiente te va a aplastar la cabeza. Y tú le vas a herir el calcañar. Ahora miremos esa expresión un poco más detenidamente. Esta simiente de la mujer, ¿qué creen ustedes? ¿Es una sola persona o son muchas personas? A mí me da la impresión de que es una. ¿Y saben por qué? No solo me da la impresión, sino que lo sé. Porque ahí dice claramente, en Génesis 3:15, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le... ¿Qué es le? Le, a él. ¿No es cierto? Cuando yo digo tú le herirás, significa herirás a él. Tú le, singular o plural, le. ¿Femenino o masculino? Masculino. Tú le herirás en los calcañares. ¿En qué? En el calcañar. ¿Cuántas personas son entonces la simiente? Una. ¿Y esa simiente masculino o femenino? Masculino. Él te herirá la cabeza. Tú le herirás en el calcañar. ¿Saben algo interesante aquí en Génesis? Ustedes saben que un sustantivo siempre tiene que estar en armonía, en género, con el pronombre que lo acompaña. Por ejemplo, uno no dice la carro. Uno tiene que decir el carro. El artículo tiene que estar en armonía con el sustantivo. Pero los pronombres también tienen que estar en armonía con los sustantivos. Pero ¿saben algo muy interesante aquí? La única vez en Génesis que el sustantivo no concuerda con el pronombre. La palabra simiente es neutro, ¿de acuerdo? Por lo menos en hebreo y en griego la palabra simiente es neutro, no es masculino ni femenino, sino neutro. Pero ¿saben lo interesante? Que aunque la palabra simiente en Génesis es neutro, el pronombre que le acompaña es masculino. Que es muy extraño. Gramaticalmente no concuerda, pero Dios está tratando de decir algo. Cuando dice, tú a él le herirás el calcañar. La simiente es neutro, pero los pronombres que le acompañan son masculinos. Ahora, ¿de qué está hablando esto? ¿Saben? Está hablando a una serpiente, ¿cierto? Supongamos que ustedes van a levantar el pie para aplastar la cabeza de una serpiente. ¿Qué podría pasar? La serpiente podría morderlo a usted ¿dónde? ¿En la cabeza? ¿A dónde? ¿En el talón o en el calcañar? Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué pasa primero?
la simiente de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente y luego la serpiente lo muerde en el calcañar? ¿O será que la serpiente primero lo muerde en el calcañar y después la simiente le aplasta la cabeza? Es una pregunta medio ridícula, ¿verdad? Porque si la simiente de la mujer le aplasta la cabeza, ¿cómo luego le va a morder el calcañar? Es decir, el orden que hay en este versículo es que la simiente de la mujer que Dios va a mandar va a levantar su pie. Y el pie va a caer con fuerza sobre la cabeza de la serpiente. Pero antes de que caiga para aplastar la cabeza de la serpiente le va a causar dolor y le va a morder el calcañar. Interesante. ¿Qué está diciendo Dios en este versículo? Está diciendo: yo voy a mandar un hombre al mundo, la simiente. Y esa simiente, serpiente, Satanás, te va a hacer la guerra. Y él va a levantar el pie y te va a aplastar la cabeza. Pero antes que tú le puedas aplastar la cabeza, tú le vas a causar dolor y sufrimiento a él. Pero te va a salir caro, porque después el pie de él va a caer sobre tu cabeza y te va a aplastar. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿saben otra cosa interesante de este versículo? En la Biblia, la procreación se le atribuye es a los hombres. ¿De acuerdo? Ustedes miran las genealogías, por ejemplo. Dice: Adán engendró a Set. Set engendró a Enos. Enos engendró a Cainán. Y así sucesivamente, el proceso de procreación se le atribuye es a los hombres. Con 3 excepciones. Génesis 3:15 es una, porque dice que la simiente, no dice que es engendrada por un hombre, dice que es nacido de una mujer. La segunda instancia es Gálatas 4:4, donde dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y la tercera instancia, yo quiero que nosotros la leamos porque es muy importante. Vamos a Mateo 1. Y el versículo 16, fíjense que aunque en la Biblia se le atribuye la procreación al hombre, cuando profetiza en cuanto a la simiente, dice: aquí no interviene hombre, aquí interviene nada más una mujer. ¿Por qué es importante eso? Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo una madre, nació de una mujer humana, pero no tuvo un padre humano. Tenemos en Génesis 3:15 la primera referencia a la encarnación de Cristo, donde iban a ser de una mujer sin la intervención de un hombre. Todos los demás seres humanos son engendrados por hombres, pero Jesús es engendrado por Dios y concebido por una mujer. ¡Qué tremenda profecía! Esta profecía fue escrita 1500 años antes que naciera Jesús. Y hay muchos que no creen que la Biblia es inspirada por Dios. Nota lo que dice Mateo el capítulo 1 y el versículo 16. Después de hablar de la genealogía de Cristo, empezando con David, según el versículo 1, da todos los hombres que engendraron todos estos hombres, pero cuando llega el nacimiento de Jesús, dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María. Interesante. Engendró a José, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Perdón? El pobre José que se quedó sin nada. Porque aquí no dice que nació de José, dice de la cual nació Jesús. Génesis 3:15 dice que iba a nacer de una mujer. ¡Qué tremenda profecía bíblica! Esta profecía de Génesis 3:15. Pero ahora surge la pregunta: ¿cómo era que le iba a aplastar la cabeza? ¿Por qué acto iba la simiente de la mujer a aplastarle a la cabeza a Satanás? Bueno, debe ser un acto a donde la serpiente le va a causar sufrimiento y dolor a la simiente de la mujer, porque lo va a morder. Y un evento que después de causarle sufrimiento y dolor,
el pie le va a caer en la cabeza. ¿Qué evento está describiendo? Los sufrimientos de Jesús en la cruz. Pero cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, a Satanás se le golpeó la cabeza, porque Cristo había vencido. Ahora yo quiero que ustedes noten que ahí en Génesis ya está esto. Cuando Dios pronuncia sentencia contra Adán y Eva, porque yo quiero que noten el proceso, ya hemos repasado. Primero habla ¿con quién? Con el hombre. ¿Qué has hecho? Luego habla con la mujer. ¿Qué hiciste? Bueno, comimos. Ok, está bien. Luego no le pregunta nada a la serpiente. Dice, este va a ser tu castigo. Te voy a mandar la simiente de la mujer que te va a quitar todo lo que tú le quitaste al hombre y se lo va a devolver nuevamente al hombre. Y entonces luego regresa otra vez a hablar a la mujer y al hombre. Y les dice, ahora, como ustedes comieron, este va a ser su sentencia. ¿Y saben qué está incluido en su sentencia? Desnudez. Ya hemos visto eso. En segundo lugar, cardos y espinas. Te producirá la tierra, cardos y espinas. Con el sudor de tu frente comerás el qué? Comerás el pan. Y luego habla de la maldición de la tierra. Y luego le dice, polvo eres y el polvo serás tornado. Noten los 5 castigos: desnudez, cardos y espinas, sudor, maldición y muerte. ¿Saben qué interesante es? Que esos fueron los mismos sufrimientos que afrontó Jesús. Sí, el Señor Jesucristo colgó desnudo entre el cielo y la tierra, en la cruz. Yo sé que cuando ustedes ven las obras de arte pareciera que tuviera algo que lo tapara. Pero la Biblia dice que le quitaron las ropas y echaron suertes. Jesús colgó en la cruz desnudo. El Rey del cielo y la tierra colgó allí desnudo. Pero ese era el castigo que le tocaba al hombre. Dice en Gálatas 3:13 que Jesús tomó sobre sí la maldición. Maldito todo aquel que colgare en un madero. La maldición que le correspondía al hombre lo sufre Jesús. Jesús fue coronado con una corona de espinas. Las mismas espinas que vinieron como fruto del pecado. Jesús sudó, sudor, gotas de sangre. Jesús murió. Es decir, los castigos que le tocaban al hombre los sufrió Jesús. Ahora vamos al versículo 21. Glorioso versículo este. Y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién hizo? Jehová Dios hizo al hombre. Y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas. Es decir, vestiduras ¿de qué? De pieles. Y vistiólos. Ahora déjenme preguntarles, ¿qué tiene que suceder para ustedes conseguir la piel de un animal? El animal tiene que morir. Yo sé, porque yo fui a Australia hace 2 meses y me regalaron una piel de canguro. Y les puedo asegurar que ese cangurito está muerto, porque yo tengo su piel. Esta palabra pieles que se usa aquí en Génesis se usa más de 50 veces en el libro de Levítico para describir los animales que se sacrificaban en el altar. Ahora escuchen bien. ¿Saben por qué Adán y Eva no murieron ese mismo día? Porque ese mismo día hubo una muerte en lugar de la de ellos. Ese mismo día se hizo un sacrificio de un animal, de un cordero. Imagínense ustedes qué terrible habrá sido para Adán tomar un corderito inocente, sin culpa, en un mundo donde no había muerte. Hoy nosotros estamos acostumbrados a la muerte, porque vemos televisión y videos y leemos los periódicos, pero hemos sido desensibilizados en lo que respecta a la muerte. Pero imagínense en un mundo donde no había muerte, nunca habían experimentado la muerte. Y ahora Adán tiene que tomar este corderito en sus brazos
y tiene que tomar un cuchillo y tiene que degollar, cortarle el cuello a este animal que él tanto amaba, y ver que al animal del cuello le chorrea la sangre y se le sale la vida y el animal queda inerte en sus brazos. Terrible. Tiene que haber dicho Adán, el pecado es horrible. Pero Adán vio en ese cordero un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no murieron Adán y Eva ese día? Porque ese día murió un animal en lugar de ellos. Usted dice, bueno, pero la sangre de un animal no puede quitar el pecado. Eso es cierto, pero en el animal ellos manifestaron fe en el Jesús que iba a venir para derramar su sangre. Por eso es que la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue inmolado. ¿Saben qué significa la palabra inmolado? Significa sacrificado desde la fundación del mundo. En Apocalipsis 13:8 dice que Jesús fue inmolado o sacrificado desde la fundación del mundo. Y ustedes dicen, ¿pero cómo fue sacrificado desde la fundación del mundo? Él murió después de 4,000 años de historia. La sencilla razón por la cual la Biblia dice que Él murió desde la fundación del mundo es porque el mismo día que pecaron Adán y Eva, cuando Dios debía ejecutar la sentencia de muerte contra ellos, porque había dicho, el día que comas del árbol vas a morir, Jesús se presentó delante de Adán y Eva y le dijo a su padre, Padre, no morirán ellos, moriré yo. Gloria a Dios. En promesa fue inmolado desde la fundación del mundo. Y saben que solo Jesús podía hacer eso, porque solo Jesús creó a todos. ¿Ustedes creen que Jesús los creó a ustedes? Siempre que hago esa pregunta, algunos me dicen, no, a mí me hizo fue mi mamá. Está bien. ¿Y su mamá quién la hizo? Pues la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella quién la hizo? Y van hacia atrás, ¿y hasta dónde llegan? Hasta Adán y Eva. ¿Y quién hizo a Adán y Eva? En Juan 1:3 dice, en cuanto a Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, que toda la raza humana en Adán y Eva fueron creados por Jesús. Y como Jesús creó a todos, Él se podía ofrecer por todos. Así que ese mismo día Jesús dijo, yo moriré. ¿Cómo le iba a aplastar Jesús la cabeza entonces a Satanás? Sufriendo él el castigo del ser humano. ¿Iba Satanás a poder herir a Jesús? ¿Lo hirió Satanás a Jesús? Si ustedes leen Hebreos 2:15, dice que Jesús venció por la muerte al que tenía el poder de la muerte. Es decir, la muerte venció a la muerte. Porque cuando Cristo murió, Él pagó la muerte que nosotros debemos sufrir para que nosotros pudiéramos tener vida. Si venimos a Él y lo aceptamos como el Salvador de nuestra vida. Ahora, un último punto antes de concluir esta noche. ¿No es hermosa esta profecía de Génesis 3? ¡Qué fabuloso! Cristo murió para que la vergüenza de nuestra desnudez del pecado pudiera ser cubierta. Y para que ya podamos ir ante la presencia de Dios sin ninguna vergüenza. Pero usted no puede ir con sus hojas de higuera, con su propia justicia, tiene que ir con la justicia de Jesús. Ahora, cuando Satanás escuchó estas palabras, tembló. Porque él entendía que Dios estaba diciendo que le iba a mandar al mundo a un hombre nacido de mujer, que le iba a aplastar la cabeza y le iba a quitar el dominio. Y por lo tanto Satanás dice, yo no puedo dejar que esa simiente viva. Y la historia del resto del Antiguo Testamento es la del intento constante de Satanás de impedir que la simiente venga. Así hay que mirar la historia del Antiguo Testamento. Satanás dice, si yo dejo que venga esa simiente me va a aplastar la cabeza. Yo tengo que destruirla antes que pueda venir. Por eso en Génesis 4 encontramos una mujer, Eva, que da a luz 2 simientes, Caín y Abel. Estas 2 simientes son enemigos. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Caín tiene el carácter de Satanás y Abel tiene el carácter de Dios.
Y dice que Caín se levanta para matar a su hermano. ¿Por qué Caín mata a Abel? No es solo porque Caín odiaba a Abel, sino porque Satanás sospechaba que Abel podría ser la simiente. Pero cuando Caín, usado por Satanás, mata a Abel, note lo que dice Génesis, el capítulo 4 y el versículo 25. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo. Y llamó su nombre, ¿qué cosa? Set. ¿Sabe lo que significa el nombre Set? Significa sustituto o en lugar de. ¿Por qué le puso Eva a su hijo Set el nombre en lugar de? Ella lo explica, dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sospechaba Satanás que tal vez Abel era la simiente? Claro que sí. Y por lo tanto usó a Caín para matar a Abel, pero cuando mata a Abel, Dios dice, no hay problema, yo te mando otro. Y pronto Satanás se dio cuenta de que esas no eran las simientes, Abel, Set, que esos no eran las simientes. Se dio cuenta que era lo que Dios estaba haciendo, era preparando un linaje de donde finalmente iba a traer al mundo la simiente. Y por lo tanto Satanás dice, bueno, yo no tengo que destruir las simientes, no tengo que matarlos a todos, lo único que tengo que hacer es destruir el linaje. Y si no hay un linaje santo, ¿cómo puede venir la simiente? Y por lo tanto en un tema que vamos a estudiar nosotros el sábado en la noche, el viernes en la noche, vamos a notar que antes del diluvio el diablo usa otra estrategia. En vez de tratar de matar a las simientes que van a traer a Cristo al mundo, él lo que hace es mezclarlas. Dice que los hijos de Dios, que son la simiente divina, y las hijas de los hombres se mezclaron. El propósito de Satanás era impedir que viniera la simiente. Así que toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de Satanás tratando de contrarrestar esta tremenda profecía bíblica. Pero yo doy gracias a Dios que Satanás no pudo contrarrestar esta profecía. Cristo vino, Cristo murió, Cristo venció, y todos los que lo acepten como Salvador y Señor de sus vidas recibirán de nuevo lo que fue perdido por Adán y Eva en el huerto del Edén. Y yo quiero ser uno de esos. ¿Quieren ustedes también levantar la mano? Decir, yo también quiero disfrutar de eso. Gloria a Dios, oremos.